pues eso, ¿no? Cuando se habla de aprendizaje a veces viene a la mente cursos, cursos. Entonces, esto es una parte, pero hay mucho más. Hay ese otro 90% que a veces nos olvidamos. Y ese 90% es el que configura la cultura de aprendizaje. Y esta es la aproximación que le damos desde el programa, ¿no? De entender que alguien que es responsable del aprendizaje en una empresa no es el responsable de todos los cursos que se van a hacer, es una parte, pero realmente su responsabilidad es el crear empresas que aprenden, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir empresas que aprenden? Es pasar de esa formación en la que alguien nos cuenta lo que esa persona sabe, digamos, y entonces lo que hacemos es adquirir ese conocimiento que ya está ahí, que alguien lo tiene y nos lo pasa, ¿no? Digamos que es un conocimiento de lo explícito, lo que se puede contar, a explícito, de cabeza a cabeza, con algo de corazón, lógicamente, ¿no? Y de podemos aplicar para ver cómo funciona. Pero estamos repitiendo algo que alguien ya ha hecho, que ya sabe cómo se hace y que nos está contando cómo hacerlo nosotros. Y esto está genial y en muchas de las cosas que tenemos que aprender es la manera de aprender. Pero ¿qué pasa? Que muchas otras cosas todavía no sabemos qué tenemos que aprender, ni siquiera identificamos qué es lo que necesitamos. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, así en mayúsculas, como digo siempre, para diferenciarlo, lo que estamos haciendo es abrir la posibilidad de descubrir cosas que todavía no sabemos, descubrir cosas que necesitamos saber y que a lo mejor todavía no hemos identificado. Porque ante los retos que nos vienen continuamente en una empresa, muchas veces lo que necesitamos aprender todavía nadie lo ha aprendido. A lo mejor hay un equipo dentro de la empresa que será el primer equipo que aprenda eso y de ahí tenga que contarlo luego a otros y lo conviertan en unos formatos más de formación, más explícitos, pero muchas veces se aprende ahí desde el descubrimiento. Otras veces es haciendo que estamos aprendiendo y entonces descubrimos que lo sabemos. Es decir, el aprendizaje como que se expande, ¿no? Ya no está compartimentado, sino que se expande a todos los momentos y a todos los espacios de la empresa, a todos los momentos y en todas las ocasiones, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que las empresas cada vez más buscan, ¿no? Pasar del sábelo todo, el que lo sabe todo, lo que se ha aprendido hasta ahora, al apréndelo todo. Entonces la diferencia ahí está aquí, ¿no? Que uno es el sábelo todo, sabe todo lo que antes hacía falta y se lo sabe muy bien, pero el apréndelo todo es el que es capaz de aprender todo lo que hará falta mañana. Y que pase lo que pase en la empresa y cambie como cambie el rol de una persona en la empresa, será capaz de aprender. Con lo cual la empresa cada vez más lo que quiere, contrata a las personas para un rol en concreto, pero sabe que ese rol cambiará, que ese rol tendrá necesidades nuevas porque habrá retos nuevos. Con lo cual necesita que esa persona sea capaz de aprenderlo todo. Está bien que sepa mucho, pero si sabe mucho pero no es capaz de aprender, no se podrá actualizar y seguro que tendrá que hacerlo. Con lo cual, esta idea del apréndelo todo, ¿no? Del know it all, es el que cada vez se está hablando más de la capacidad de aprendizaje. Y esto es lo que tiene que fomentar la empresa, ¿no? Uno no llega de, hey, yo soy apréndelo todo y ya me eches lo que me eches voy a poder aprender. La empresa tiene que crear esta cultura donde la persona que tiene capacidad de aprendizaje pueda aprender continuamente y el que no, el que a lo mejor es más sabelo todo, también le enseña a ser apréndelo todo. ¿Y esto cómo se hace? ¿No? Porque el aprender a saber ya sabemos cómo se hace, pero ¿cómo se hace para aprender a aprender? Bueno, lo primero es activar una mentalidad de crecimiento que se llama. En muchos casos, cuando en un aprendizaje a lo mejor o en una estructura más directiva, más vertical, había una mentalidad a lo mejor más fija, incluso en estilos de aprendizaje más antiguos, ¿no? Donde, ¿sabéis eso de yo es que soy así, yo es que no valgo para esto, yo es que soy más de letras, ¿no? Parecía que hemos nacido de una manera, con un talento o sin talento, y ya, pues si tienes un talento genial, explótalo y si no, pues lo siento, ¿no? Con la mentalidad de crecimiento lo que defiende es todo lo contrario, no es tanto lo que eres hoy, sino lo que eres capaz de ser mañana. Si te esfuerzas, si le pones foco y ahora os contaré cómo se va desarrollando. Pero lo bonito es el origen de la mentalidad de crecimiento. Eh, Imagino que más o menos os suena el concepto, no sé si lo habíais oído hablar. Mentalidad de crecimiento lo acuñó Carol Dweck, que es una psicóloga que estaba estudiando este tema y experimentó en institutos, en estos institutos a las afueras de Chicago, con familias pues más desestructuradas, con chicos con problemas de integración. Y ahí lo que les propuso a los profesores es que a todos esos que iban tan mal en el instituto,
en vez de un suspenso, les pusieran un not yet, un todavía no, y a ver qué pasaba, porque ella ya intuía que este todavía no era una de las cosas que caracterizaba a la mentalidad de crecimiento. Decía, vamos a ver qué pasa si a personas que a lo mejor ya les han etiquetado, que ya tienen esta mentalidad fija, porque no etiquetar al final es mentalidad fija de tú no vales, tú eres el malo de clase, tú eres el que siempre suspendes, eres, y con lo cual no hay nada que hacer, quédate al final y a estos ya no hay nada que hacer. Dijo, vamos a incorporarles estas palabras, esta mentalidad de crecimiento que es todavía no. Y el resultado fue brutal. Empezaron a mejorar las notas, a motivarse. ¿Por qué? Porque esos chavales a los que se les había etiquetado como no vales, de repente les estaba diciendo que sí podían hacerlo si se esforzaban. Ese todavía no era hoy no, pero si te esfuerzas, si trabajas, si prestas atención, si eres proactivo, si pides ayuda, podrás hacerlo. Entonces se dio cuenta de que todos tenemos una parte o en algunas cosas somos mentalidad fija y en otras mentalidad de crecimiento y que sobre todo la mentalidad de crecimiento se puede fomentar y la podemos desarrollar. Y lo bonito es que lo podemos desarrollar en nosotros, pero también lo podemos desarrollar en nuestro contexto, en nuestro entorno. Y esto es lo interesante dentro de las empresas, porque claro, te puede venir alguien con mentalidad de crecimiento y entonces está genial. Bueno, está genial siempre y cuando luego no incorpores una estructura de mentalidad fija, porque a lo mejor se te va. Pero lo que hay que hacer es precisamente dentro de la estructura fomentar esta mentalidad de crecimiento. Entonces, para entender las diferencias entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, pues como os decía, ¿no? Mentalidad fija es el que dice yo soy así, no hay nada que hacer. Mentalidad de crecimiento es, bueno, yo hoy esto no se me da bien, esto no lo sé hacer, pero si me esfuerzo, si me dedico, si aprendo sobre esto, puedo saber hacerlo. Entonces, las grandes diferencias, ¿no? Entre uno y otro. Cuando hay un reto, ¿qué hace una persona que dice yo es que para esto no valgo o yo en esto soy muy bueno incluso, porque ahí también hay riesgo? Los de mentalidad fija evitan los retos, porque ¿qué pasa? Que un reto te pone a prueba, puede salir bien o puede salir mal. ¿Qué pasa si tú te han puesto una etiqueta? Incluso si te han puesto la etiqueta de es que tú eres muy bueno, que si te retan y no te sale, porque te puedes equivocar por bueno que seas, te sientes que te estás cuestionando, la gente puede cuestionarse tu etiqueta de que eres bueno, ¿no? Entonces, las personas de mentalidad fija dicen, mira, yo por si acaso no me reto, que yo ya tengo mi etiqueta muy bien colocada, no sea que me la quiten. Y los de mentalidad, los que son buenos, los que son malos, lo mismo, para que lo voy a intentar si a mí ya estas cosas no se me dan bien. ¿Qué hace alguien de mentalidad de crecimiento? Independientemente de si sea algo que se le da mejor o peor o que se sienta que lo puede hacer o no, es voy a probarlo porque un reto es una oportunidad para aprender. Si lo supero, genial, un paso que he dado. Si no lo supero, pues aprenderé de ello, ¿no? Eso de unas veces se gana y otras se aprende. Esto es muy mentalidad de crecimiento. ¿Qué pasa con el fracaso cuando no superamos este reto? Pues lo que os decía, ¿no? Que para la persona de mentalidad fija, al final, un fracaso es ser fracasado. En cambio, para la persona de mentalidad de crecimiento, quiere aprender, entiende que en el aprendizaje hay errores, con lo cual acepta el fracaso como parte del error. No lo ve como yo soy un fracaso, sino, bueno, me ha salido mal esto. No quiere decir que yo sea muy malo, quiere decir que esto no lo sé hacer, ¿vale? Pero que me tengo que esforzar más y aprender a hacerlo. Entonces, con todo esto, ¿qué significa cuando hay un obstáculo? Que el de mentalidad fija, cuando le cuesta mucho, dice, bueno, si me está costando tanto, será que no es lo mío. Y esto lo hemos oído veces, ¿no? Bueno, lo dejo porque si fuera lo mío me saldría solo. Como si aquí cuando tenemos un talento y haces así y sabes tocar el piano. Pues no, o sea, al final, aunque sea nuestro, tengamos un talento en eso, nos tenemos que esforzar, tenemos que dedicarle horas. Luego es verdad que si tenemos cierta facilidad, probablemente le tengamos que dedicar menos horas que si tenemos un talento menos desarrollado, o sea, en función de las fortalezas que tengamos, tendremos que dedicarle más o menos tiempo, pero esto no quiere decir que no podamos lograrlo. Y también igualmente no quiere decir que por no llegar a ser Mozart ni intentemos tocar el piano. Que no, una mentalidad fija es o soy el mejor o se me etiqueta como que soy súper bueno o ni lo intento. En mentalidad de crecimiento es como, bueno, pues igual no llegaré a ser el mejor en esto, pero no quiere decir que no lo pueda intentar porque en el camino aprenderé muchas cosas que luego puedo retroalimentar con otras fortalezas que tenga. Ligado a esto, ¿no? Todo al final va, ¿qué pasa con el esfuerzo? Pues lo mismo, ¿no? Para una mentalidad fija, el esforzarse pues es
de tontos o del que no tiene talento para esto, con lo cual yo que soy bueno no me esfuerzo, o que si soy malo es que ya no me voy a exponer a esforzarme. ¿Sabéis eso? Y seguro que todos os ha pasado, conocéis a alguien o vosotros mismos. Cuando teníais algún examen, ¿sabéis eso de, es que no he estudiado, yo es que ni me lo he mirado? En el fondo, en eso hay algo de, así si suspendo, no es porque sea tonto o porque no se me dé bien, es que no he estudiado. Entonces hay una cierta justificación a decir, porque ya se parte de que si se me da bien, no necesito tampoco estudiar mucho. Y si suspendo, pues no se me puede achacar a esto, ¿no? Entonces, es el ver el esfuerzo como algo que tienes, entenderlo como un camino para superar estos retos o como algo que solo hace a quien le cuesta mucho esto. Si tienes talento, no te tienes que esforzar. Con todo esto, ¿qué pasa con la retroalimentación, con el feedback? Tan importante para aprender y más en este 90%, ¿no? Donde estamos aprendiendo de los demás y estamos aprendiendo de proyectos, que alguien con con mentalidad fija ve el feedback como una crítica, ¿no? Lo que os decía, que al final es, has hecho esto mal y lo toman como, eres muy malo en esto. No. En cambio, la mentalidad de crecimiento está ávido de feedback. Es, dime cómo lo he hecho, dime cómo puedo mejorar, qué más puedo incorporar, porque ahí está el aprendizaje. Entonces, una persona con mentalidad de crecimiento que quiere seguir aprendiendo continuamente y que quiere enfrentarse a retos, necesita que le estén dando feedback de hacia dónde mejorar. Y lo pide, no solo no le molesta, sino que lo pide, ¿vale? Entonces, con todo esto, ¿qué pasa al final? Que también cuando alguien tiene tanto miedo a exponerse, tiene tanto miedo a equivocarse, no se enfrenta a los retos, no se quiere esforzar por miedo a que parezca, ¿qué pasa al final? Que cuando alguien tiene éxito, sea porque se ha esforzado, sea por lo que sea, se sienten amenazados, porque claro, no tienen herramientas. Al final es mi etiqueta y cuidado que no me la toquen, o sea, se sienten como muy expuestos, muy vulnerables. Alguien con mentalidad de crecimiento, aunque sea alguien que pueda reconocer su vulnerabilidad, tiene fortaleza y se inspira. Si alguien está donde a esa persona le gustaría estar, aprende de esa persona, no lo ven como una amenaza porque sabe que tiene herramientas para superar los retos y los obstáculos, ¿vale? ¿Qué pasa en un equipo cuando tenemos gente con mentalidad fija? Bueno, pues que difícilmente irán más allá de lo que ya saben, porque como parten de que lo que sé me viene dado, pues ya no me esfuerzo. Es evidente que para generar esta cultura de aprendizaje necesitamos esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Gente que se atreva, que sepa recoger y dar feedback, que se enfrente a los retos que vamos a tener continuamente en las empresas cada vez más. Que si se equivoca no se hunda, o sea, a nadie le gusta equivocarse, ¿eh? No es que el de mentalidad de crecimiento diga, no pasa nada, no, a nadie le gusta equivocarse, pero es cómo te tomas el error y cómo actúas frente al error. ¿Cómo podemos impulsar esta mentalidad de crecimiento en las empresas y en los equipos? Porque es lo que os decía, alguien puede ser de mentalidad de crecimiento, pero luego para seguir creciendo necesita un contexto de mentalidad de crecimiento. Pues como líderes, sea como líder de un equipo o por supuesto como Chief Learning Officer de una empresa y responsable de aprendizaje, hay que fomentar todas estas habilidades de crecimiento, es decir, hay que fomentar espacios seguros donde uno se pueda equivocar, hay que fomentar el feedback entre equipos, entre compañeros, del líder al equipo y del equipo al líder. Esto es entender que el líder también tiene que dar ejemplo de que se puede equivocar, que se enfrenta a retos, que no lo sabe todo, que está aprendiendo continuamente. Incluso el Chief Learning Officer, y esto no es aprenden solo unos cuantos, toda la organización tiene que respirar esto, ¿no? Nos permitimos aprender continuamente, tenemos que aprender continuamente, queremos aprender continuamente porque ahí es donde crecemos. Y entendemos que para seguir aprendiendo y creciendo nos equivocaremos. Lógicamente, lo que hay que hacer es crear entornos de aprendizaje más o menos seguros, donde en estos retos no la liemos demasiado si nos equivocamos. Pero hay veces que la liaremos en proyectos, en momentos concretos, porque forma parte del proceso no solo de aprendizaje, sino de innovación en una empresa. Es muy difícil innovar si tienes miedo a equivocarte. No quiere decir que te dé igual equivocarte. Lógicamente es mejor equivocarte pequeño, pero hay que generar estos espacios donde uno se sienta seguro para equivocarse. Y esto lo tiene que fomentar pues uno mismo, pero también los compañeros, también el líder del equipo, el responsable de aprendizaje y lógicamente desde el CEO y la presidencia, ¿no?
Entonces, esto es generar una mentalidad de crecimiento desde la empresa para cada una de las personas y desde cada una de las personas para la empresa. Entonces, por eso es básico para tener estas personas, apréndelo todo, que están aprendiendo continuamente. Estas personas tienen esta mentalidad de crecimiento, como veis, es de autodesarrollo continuo. Entonces, esta es la visión que hemos tenido desde el principio cuando planteamos el programa, ¿no? No queremos solo el formar a personas que hagan baterías maravillosas de formación, es formar al Chief Learning Officer donde sí sepa hacer todo un modelo instruccional de proceso, pero entienda que esto forma parte de toda una cultura de aprendizaje donde hay que fomentar esto, ¿no? Esta mentalidad de crecimiento, este atreverse a aprender continuamente y desde ahí pues ya aterrizarlo para que esto suceda desde diferentes ámbitos. Entonces, antes de pasar a explicaros cómo lo organizamos, no sé si hay algo en concreto específico de mentalidad y crecimiento que queráis comentar, preguntar. Hay un micrófono abierto de Rubén, veo, pero no sé si es por... No. No, vale, vale. Bueno, os cuento cómo lo hemos enlazado y luego desde ahí a lo mejor os vienen más preguntas, ¿vale? ¿Cómo hemos enlazado esta mentalidad de crecimiento con el aprendizaje? Bueno, pues hemos estructurado en tres bloques principales, aunque aquí están expuestos de manera que se ve muy bien la diferencia, se mezclan totalmente, ¿no? Porque entre liderazgo y aprendizaje es que van juntos, aprendizaje y tecnología cada vez más, pero bueno, como de algún modo había que estructurarlo, pues para que se entiendan las tres áreas que acabamos tocando, y ya os digo que en muchas sesiones las tocamos las tres, en otras dos, pero que van fluyendo, pero para que entendáis todo lo que tratamos a lo largo del programa. Bueno, primero inauguramos con una sesión hablando del elemento estratégico, ¿no? Del aprendizaje como elemento estratégico en las empresas, que bueno, es para entender por qué el aprendizaje ya es estratégico para las empresas, ¿no? Vinculado a innovación, vinculado a todo esto que hemos visto así muy brevemente, pues más extensamente. De ahí pasamos a todo lo que es el aprendizaje en el nuevo Employee Journey. Antes las empresas tenían muy claro cuál era el viaje del empleado desde que le captaban hasta que el empleado se iba. Pero ahora mismo esto está cambiando también por las generaciones nuevas, también por nuevas maneras de trabajar, pero también sobre todo por el aprendizaje. La manera en que captamos y retenemos al talento tiene mucho que ver con el aprendizaje que aportamos dentro de la empresa, cada vez más en las nuevas generaciones o en generaciones que a lo mejor no son los Zetas ni los millennials, pero que seguimos todos con muchas ganas de aprender. La capacidad de aprendizaje y desarrollo dentro de una empresa acaba siendo un valor importante a la hora de decidir trabajar en una empresa u otra, con lo cual el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje continuo es una herramienta de captación de talento, porque el talento quiere estar donde puede crecer, ¿no? Entonces, Pablo Flores, que es responsable del Employee Experience en Paramount, da esta sesión maravillosa. Después ya empezamos a hablar, cuando ya entendemos la importancia del aprendizaje a nivel estratégico, lo llevamos a todo el proceso del empleado dentro de la empresa y luego ya empezamos a ver cómo se diseña toda esta estrategia de aprendizaje dentro de la empresa. Entonces aquí Jaime Canosa pues habla del user experience ya como user entendido como persona que aprende, ¿no? Y cómo se diseña todo este formato de aprendizaje dentro de la empresa y cómo se vincula a desempeño, ¿no? Cómo lo que se va aprendiendo también, claro, al final está muy vinculado a resultados por parte del empleado. De ahí bajamos al equipo y Susana Hidalgo ya habla de la figura del líder coach, del mentoring como elemento de aprendizaje por parte del líder para acompañar a los equipos, por lo que os decía, ¿no? Que en muchos casos ya no es qué cursos hago, sino cómo puedo aprender. Hoy hablaba con un líder de una empresa que precisamente yo le decía cuando me preguntaba cómo hago las conversaciones con los empleados, yo le decía lo primero es en qué te puedo ayudar, porque muchas veces el líder es quien más puede ayudar en generar un ambiente determinado dentro del equipo, en acompañar de una manera determinada, en buscar unos recursos X para que esa persona aprenda, en hacer un mentoring directo al empleado. Y muchas veces el mismo empleado no sabe cómo pedirlo, no sabe lo que necesita, pues el líder es quien tiene que estar ahí acompañando en este papel a veces de coach y a veces de mentor, ¿no? Es decir,
coach porque es el que inspira y que ayuda a este crecimiento profesional de los equipos, y mentor en cuanto que de esa área y de ese tema normalmente el líder está ahí porque también tiene más expertise, con lo cual puede hacer un papel también de mentorazgo, ¿no? Entonces este papel nos parece fundamental para que de verdad haya esta mentalidad de crecimiento hacia el equipo, es decir, que el líder también tiene que creer en la capacidad de desarrollo y de crecimiento de cada persona de su equipo, y desde ahí es creer en esa persona y acompañarle. Entonces esta parte nos parece indispensable, y Susana, que tiene mucha experiencia también en mentoring, da esta sesión fantástica. Luego está Marce hablando de diversidad, multidisciplinariedad y aprendizaje. Ya el año pasado las alumnas me decían, la verdad es que yo cuando lo vi eso en el programa dije, ¿y esto qué pinta aquí? Y ahora que hemos tenido la sesión entiendo lo importante que es este tema. A ver, la razón de poner este tema, este concepto desde el principio, es que los equipos cada vez son más multidisciplinares. Ya, si tenemos un equipo de 7 personas haciendo lo mismo, difícilmente podremos resolver retos. Cada vez más, para resolver los retos que nos vienen en las empresas, necesitamos equipos donde cada uno aporte su mejor versión. Y esta mejor versión puede ser por habilidades blandas, por habilidades técnicas, por maneras de trabajar, pero necesitamos equipos muy diversos. Entonces, Marce está muy especializada en inclusión y diversidad, y esta sesión esta sesión da una visión muy amplia de entender cómo tiene que ser un equipo y cómo trabajar desde ahí, porque todo el potencial que tiene esta diversidad también tiene una dificultad, ¿no?, de gestionar estos diferentes perfiles y talentos, pero también diferentes maneras de aprender, y entender que hay que saber identificar estas diferentes maneras y acompañar y apoyar las maneras que tiene cada persona del equipo de aprender, pero que a la vez sean capaces de aprender juntos, ¿no? Entonces esto es todo un reto, y ya os digo que es una sesión que nos pareció indispensable desde el principio y que se ha confirmado que es así. Luego, yendo ya más a la parte de aprendizaje más puro y duro, como hablando más ya de metaaprendizaje, por así decirlo, o de propiamente aprendizaje, tenemos 4 áreas. Una es aprendizaje ágil, que está al lado yo, hablando de, bueno, de la parte del método Lean Learning, pero sobre todo también os compartiré, este es el método que utilizo, que creé yo, pero también hablamos de otras metodologías para que podáis conocer varias, ¿eh? No es que pero sí que es un método vinculado al Lean, al Lean Canvas, al Lean Business, pues vinculado al aprendizaje, permite un aprendizaje ágil que es muy fácil de entender e implementar en uno mismo y en las empresas. Luego Jesús Alcoba, que es era el director de la SAIE GS y ahora es director creativo de toda la SAIE, ¿no? Elisa, si no me equivoco. Vale. Sí, es el director creativo de todo el campus de La Salle, Madrid. Eso es. Pues Jesús además hizo el doctorado sobre aprendizaje adulto, con lo cual sabe un montón, y encima es un crack explicando, con lo cual esta sesión, hablando de estilos de aprendizaje, es muy visual, muy representativa, y creo que da una visión de cómo aprendemos en la edad adulta y cómo podemos acompañar a aprender de una manera muy, muy fácil de incorporar y de entender. De ahí pasamos ya a la parte de facilitar y experiencias de aprendizaje, porque en muchos casos también sabemos que en el curso hay la gente que está interesada, en unos casos es gente que está facilitando desde fuera y le interesa estar dentro de la empresa, en otros casos hay gente que está dentro de la empresa pero quiere conocer también otras maneras de facilitar, ¿no?, en estos workshops, en estas maneras de aprender dentro de estructuras o de momentos determinados. Pues esta facilitación, y cada vez hay más diversidad en cómo impartimos un workshop. A veces tiene que ser híbrido, otras veces presenciales, otras veces es totalmente online, y más allá del formato es qué tenemos que hacer para que de verdad haya aprendizaje, ¿no? Más allá de que sea algo muy dinámico y muy entretenido, cómo asegurar que haya aprendizaje. Entonces, tanto si somos facilitadores, saber cómo tenemos que conducirlo para que haya, como si somos responsables de aprendizaje en una empresa y tenemos que contratar a alguien para que facilite, saber qué tenemos que pedir. Entonces, Marta, que es experta en experiencias de aprendizaje y además desde el neuroaprendizaje, con lo cual enseña cómo tiene que estar articulada la sesión para que de verdad nuestro cerebro retenga y se motive, se motive al aprendizaje, con lo cual aprenda mejor. Y luego
para acabar este bloque, que ya os digo que al final va todo muy ligado, está Alex Fimister, que va a hablar de comunidades de aprendizaje, porque si estamos hablando de este social learning, hace falta hablar del peer-to-peer, de cómo aprendemos entre nosotros, entre empleados, entre equipos, ¿no? Cómo favorecemos estas comunidades de aprendizaje. Si estamos hablando de cultura de aprendizaje, tiene que haber una comunidad que aprenda conjuntamente, ¿no? Entonces ahí hablamos de herramientas, pero sobre todo hablamos de principios de aprendizaje en comunidad, ¿vale? Porque las herramientas la vemos ya en la parte de tech. Por eso os digo que al final va todo enlazado. Alex os dará pinceladas de tech muy específico para comunidades de aprendizaje, pero luego ya la parte más tecnológica la empezamos después con Jaime, que en este caso os habla de herramientas de aprendizaje digitales, y entonces aquí os dará una visión muy global, ¿no? Del mobile learning, el microlearning, librerías de contenido, nuevos mindsets, nuevas maneras de aprender, para que veáis todo lo que hay a nivel digital para el aprendizaje, desde lo más formal a lo más informal. Luego, claro, cuando tenemos todas estas herramientas es, vale, ¿y ahora cómo se aprende aquí y cómo vemos que realmente las personas están aprendiendo, ¿no? Entonces aquí Liliana Meneses, que es la responsable de Digital Learning en el Santander, pues habla ya de Learning Analytics. ¿Qué datos tenemos que contemplar para identificar cómo, cuánto y qué está aprendiendo la gente? Para poder orientar en estas herramientas online, tiene parte como un poco más impersonal, pero tiene al mismo tiempo nos permite personalizar muchísimo, es lo que tiene lo digital, ¿no? Entonces, pero claro, nos permite personalizar si conocemos muy bien a la persona. Pero para conocer a la persona tenemos que identificar muy bien qué datos necesitamos saber para aportarle algo de calidad realmente, que el retorno, ¿no? Esta personalización sea ajustada, tenga sentido, ¿no? Porque al final a veces con los datos nos volvemos locos y al final lo más difícil no es obtener los datos, es saber qué datos obtener, ¿no? Entonces, aquí vemos sobre todo esto, qué datos hacen falta en el aprendizaje y herramientas que se están usando en este entorno. Y por último, pero no menos importante, como dicen last but not least, como para, además cierra con bastante wow esta sesión, porque Óscar García Pañella tiene una manera de explicar maravillosa y es experto. Él dirige la primera diplomatura, bueno, grado que existe en videojuegos, pero además él tiene una empresa que se dedica a gamificar identificación de talento, potenciación de talento. Entonces lleva como 20 años dedicados a cuando todavía él empezó, es de los que empezó cuando le tomaban por loco, cuando hablaba de aprender a través del juego, a través de videojuegos. Pero bueno, lógicamente ahora ya esto está en boga, pero él es de las personas, yo creo, que más sabe de España y parte del extranjero, que dicen, porque él además estudió en Estados Unidos, o sea que entonces él ayuda sobre todo, o sea, esta última sesión es para ver los principios del juego vinculados al aprendizaje y luego llevados a herramientas digitales de juego, lo cual con esto tenemos un barrido súper completo para poder dar las herramientas para entender cómo generar una cultura de aprendizaje en la empresa. Así que este es todo el recorrido. Aquí tenéis las fotos de todos para que les pongáis cara. Pero bueno, entonces en cuanto a fechas, empieza en marzo, el 3 de marzo y acaba el 31 de mayo, o sea que queda como cuadrado en marzo, abril, mayo, con Semana Santa en medio, que es del 2 al 9 de abril, creo, pero son 3 meses casi completos, los miércoles de 6 a 9. De 6 a 9 en estas 3 horas lo que sucede es, o sea, estas son las horas presenciales online, pero síncronas. Aparte de estas 3 horas síncronas, hay otras 3 de trabajo de contenido que da cada profesor para que ampliéis ese contenido. En algunos casos os la dará antes para luego trabajarlo en clase, digamos, en la sesión. En otros casos empezáis en la sesión y luego os da contenido para hacer después. Este contenido, o sea, el modelo ER de La Salle, en lo que se basa es en ofrecer una visión que permita conocer la visión del profesor, pero también conocer la visión de otros profesionales y al mismo tiempo luego entender cómo se pone en práctica esto. Entonces, en la sesión en directo con el profesor es el momento en que conocéis, os transmite su conocimiento, su visión, su experiencia, pero luego en estas otras 3 horas, que es contenido curado y creado, en algunos casos creado exclusivamente, en otros mezcla y en otros es curado, pero es por lo cura el profesor viendo qué os quiere mostrar
del contexto, de ese contexto profesional, para que tengáis una visión más amplia, más allá de lo que, de su propia visión individual, digamos, ¿no? Entonces, esas otras 3 horas es contenido que está en la plataforma, que tenéis una semana para trabajar, pero que las podéis distribuir a vuestros, son asíncronas, o sea que son para trabajar por vuestra cuenta, pero digamos que cada sesión son 6 horas en realidad, ¿no? Lo que pasa que síncronas de estar, de agendar, son 3 a la semana de 6 a 9. Está pensado así para que sea lo más compatible y compaginable con la jornada laboral. Así que eso es, yo creo que no me dejo nada, pero si me dejo algo, pregúntame. Aprovechar ahora que estáis con Neus, que es la directora, para preguntarle todo lo que necesitéis, o a mí, vamos, cualquier cosa que os inquiete. ¿No? A ver, Silvia, vamos a leer el chat. Venga, Silvia, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo Hola. primero de todo, Neus, mil gracias por explicar todo tan bien. Creo que Gracias. todas las dudas que me había apuntado me las has resuelto ¿Ves? sin tener que preguntártelas. Es Así fantástico. que súper bien. También daros la enhorabuena porque, bueno, yo trabajo en una consultora de aprendizaje y todos los contenidos que he visto que se trabajan es mi día a día y es lo que se está pidiendo a día de hoy a nivel corporativo. Sí. Por lo tanto, cumple las expectativas que yo tenía y, bueno, yo seré alumna 100% de este curso que Qué espero que bien, salga. Qué bien, Silvia. qué bien. Sí, sí que tenía una duda con los recursos asíncronos, por saber un poco en qué consisten, es decir, ¿son casos prácticos, son lecturas, son vídeos? Cada profesor da contenido diferente, ¿vale? No, o sea, la condición, digamos, es que sea un contenido que para vosotros son 3 horas, o sea, no se puede pasar de ahí, os puede hacer más sugerencias luego si quiere, pero que sea controlable, pero que tampoco sea menos, es decir, que sea un contenido que para, en cuanto a intensidad del contenido, digamos, lo medimos desde ahí. Pero luego hay profesores que a lo mejor os recomiendan algún libro en concreto que especifica eso. En otros casos son casos prácticos o son vídeos a ver. En algunos casos os hará ver un vídeo o leer un texto antes para luego trabajarlo en la sesión síncrona. Cada profesor, como son temas, todos están vinculados, pero son muy diferentes, ¿no? Entonces, en función del tema que sea, el profesor lo organiza de una manera u otra. Claro. Es muy diverso. Claro, Fenomenal. Silvia, lo que intentamos con esto es porque la metodología de la SAI es una metodología propia, ¿vale? Entonces, lo que intentamos es, antes lo ha explicado fenomenal Neus, y solo quería hacer un comentario más, que es que el 30% de la clase, como es un programa muy práctico, como habéis podido ver todos, entonces el profesor solo puede estar en clase práctica, ¿vale? Disculparme, como profesor, como docente, en la parte en el 30% de la clase, ¿vale? El resto tiene que ser práctica y por eso se hace de esta manera, ¿vale? Fenomenal. Así, de esta manera, lo que hacen los profesores es, os hacen llegar una materia, como os ha explicado Neus, antes es lo que se denomina flip classroom. Invertimos el orden de la clase. Primero el profesor os hace trabajar sobre una materia, un tema, etcétera. Cuando llegáis a clase, lo primero es la puesta en común de esa materia, pues lo que habéis deducido sobre ello, un poquito que cada uno comente y seguís trabajando, ¿verdad, Neus? Es un poquito así para que el profesor solo esté de clase magistral el 30% y el resto sea muy práctico. Hay algunos profesores que lo hacen, o sea, que no la giran como tal, sino que el contenido es para después, pero aún También. así la clase también sigue siendo siempre, al final hemos buscado siempre profesionales, por supuesto en activo, y que están elegidos porque aparte que saben explicar bien, porque también hay que explicar una parte, pero sobre todo que os pueden compartir casos, os pueden compartir su experiencia, su día a día, ¿vale? Al final lo que buscamos es esto, compartiros nuestras experiencias desarrollando cultura de aprendizaje en las empresas. Claro, genial. Luego tenía una segunda duda, segunda y última. En el programa sí que he leído que uno de los objetivos del curso es hacer un proyecto. Entonces, este proyecto, por ver un poco cómo se organiza, si habría seguimiento, porque sí he visto que habría como unas horas de tutoría. Sí. Entonces, por saber un poquito más de este tema. El proyecto es el que cada uno quiera desarrollar.
porque al final, como todos sois profesionales que de un modo u otro estáis vinculados al aprendizaje, se trata de que podáis aplicar lo que vais aprendiendo a vuestro proyecto, que en algunos casos a lo mejor tiene más de tecnología, en otros tiene más de liderazgo, en otros tienes... Entonces, en función, o porque lo necesitáis en vuestro día a día o porque queréis hacer una propuesta a una empresa para acceder a un puesto, ¿eh? Entonces, es el que podáis ir aplicando esto a vuestro proyecto sabiendo que tenéis pues, todos estos tutores, ¿no? O mentores, ya te diría, para que puedan darte feedback, para que les puedas preguntar. Entonces, no está cerrado porque lo que hemos visto es que al final no tiene sentido poneros un caso hipotético que luego a lo mejor no resuelve vuestra situación. Es mucho más enriquecedor que cada uno podáis desarrollar vuestro proyecto, sabiendo que durante los 3 meses tenéis pues eso, los 9 mentores para ayudaros a lo que necesitéis en función del área que tengáis que tocar, pues habláis con uno o con otro. Genial, fenomenal. Pues muchas gracias. Nada, me ha durado la voz. Yo creo que tengo para alguna pregunta más si queréis.